Buenas, buenas. Mi nombre es Kenny Sánchez. En esta oportunidad vamos a estructurar filtros a raíz de circuitos RLC. Son filtros pasivos. ¿Sí? Nuestra actividad la conformamos Kenner Alejandro Sánchez y mi persona Kenny Sánchez. La actividad consiste en que hay una empresa denominada Soundmaster, o sea, los maestros del sonido, los cuales utilizan amplificadores de sonido y tienen ciertas especificaciones. Las especificaciones dicen que hay que realizar o que tienen que tener en un mismo dispositivo un circuito pasabandas, pasabajas, un circuito pasa altas y un circuito de pasabandas, son frecuencias medias. Las cornetas o los parlantes tienen una impedancia de 6 ohmios, que es la resistencia del parlante. Y estos son los valores de lo que ellos necesitan para pasabajas de 360 Hz, de pasaltas de 12 Hz y los pasabandas con sus valores mínimos y máximos. ¿Qué significa estos rangos que estoy mencionando? Es el rango donde va a haber una captación de señal o que van a permitir la transmisión de sonido, la transmisión de información solamente en esa frecuencia. Es como decir que coloquemos un radio de esos antiguos análogos a una frecuencia, digamos, 36.1, pero no se va a escuchar nada porque con los filtros que tenemos solamente va a pasar en 36.8. Es algo básicamente así. Entonces, iniciamos con el pasabajas. El pasabajas, sabemos que tenemos resistencia y sabemos cuál es la frecuencia de corte que necesitamos. Entonces solamente tenemos que aplicar una fórmula donde incluimos la resistencia. Bueno, en esta oportunidad vamos a estructurar un circuito en serie pasabajas entre una resistencia y una bobina. Entonces solamente nos faltaría el valor de la bobina. El voltaje solamente nos va a amplificar la potencia de la onda, ¿sí? Pero la frecuencia que vamos a obtener con el filtro va a ser la misma. Por lo tanto, solamente necesitamos el valor de la bobina. Entonces despejamos la fórmula y obtenemos el valor de la bobina. Ahora bien, ya que queríamos 0,360 kilohercios, nosotros verificamos en el simulador. Acá en el simulador ya tenemos el circuito montado. Hacemos una graficación y linealmente vemos que a los 700, al valor eficaz, el voltaje, el valor eficaz de la señal de la onda que nosotros estamos configurando va a permitir el paso a partir de 361,75 Hz, teniendo en cuenta de que la simulación no es precisa y exacta por lo de los movimientos, por lo de la posición del cursor, etcétera. Entonces, bueno, así podemos comprobar que hay una relación bastante cercana y que el error es aproximadamente de 0.08%. Quiere decir que el circuito va muy bien. Esta es la gráfica que acabé de mostrarle. Es esta, pero vista un poquito más alejada. Ahora bien, pasamos al filtro de pasa altas. También vamos a hacer un circuito en serie con una bobina y una resistencia. Vamos a hacer el circuito del filtro también con una bobina y una resistencia en serie. Ahora la pregunta es, ¿por qué si también vamos a usar una bobina y una resistencia en serie? Esta vez es pasa altas y la otra pasa bajas. Bueno, es por la estructuración del circuito. Acá tenemos que donde vamos a obtener la salida, la señal, es en la intersección de la resistencia y la bobina, luego de que el voltaje primero pase por la resistencia. En el circuito anterior lo tenemos al contrario, primero el voltaje pasa por la bobina y en esa intersección es que vamos a captar la señal. Entonces acá igualmente lo que necesitamos es el valor de la bobina, por lo cual hacemos el despeje, calculamos y simulamos. Sabemos que la frecuencia de corte es de 12 kilohercios, por lo tanto, acá ya lo tenemos graficado. En el voltaje eficaz, recordemos que en el punto más alto lo multiplicamos por 0.07, ahí lo ubicamos en el punto eficaz. Tenemos que la frecuencia de corte va a ser de 11.943, mientras que el que teórico que estamos estipulando es de 12 kilohercios. Quiere decir que está bastante